Os decía, invitados de lujo, José Antonio Pinilla, presidente y CEO de Asseco Spain Group. Buenos días y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Pablo. Daniel Gil, CEO de M0 Consulting, nos vais a contar qué es lo que hacéis exactamente y gracias por estar aquí, porque son dos invitados de lujo, sin duda, para conseguir hablar en primera instancia de innovación y de digitalización. Vamos a ver qué se está haciendo y cuál es la visión que tiene un experto en este tema. Y vamos a hablar con Daniel a posteriori de cómo podemos conseguir meter gasolina a las empresas con estas deudas que tenemos. Bueno, en primer lugar, empiezo por ti, Daniel, si te parece. Hazme una valoración, cuéntanos un poco, te dejo que te presentes un poco qué es lo que hacéis y por qué consideráis, que también lo creo yo así, que sois parte de la solución de este tema que introducíamos. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Mi nombre es Daniel Gil, soy el CEO de M0 Consulting. Somos una consultora que llevamos 14 años ayudando a la empresa a que tenga financiación y sobre todo tenga cero morosidad. ¿Cómo lo conseguimos? Porque ayudamos a las empresas a que tengan justicia rápida. Luego lo comentaremos si queréis más en detalle, pero bueno, lo que conseguimos es que una empresa al tener justicia rápida tenga cero impagos y al tener cero impagos pueda tener acceso a financiación. Y si en el caso de cuando la conozcamos tiene ya morosidad del pasado, la ayudamos porque al final es liquidez. Tener cero impagos es tener liquidez. Muy bien. José Antonio, cuéntanos, ¿qué hacéis vosotros y cómo aportáis vuestro granito de arena para esta gran oportunidad? ¿Por qué sois protagonistas en este tema de la digitalización y la innovación? Pues bueno, yo soy José Antonio Pinilla, presidente y CEO del grupo Asseco Spain. Nosotros somos una multinacional tecnológica que nos dedicamos precisamente a la transformación digital y a todas las nuevas tecnologías que están ahora en boca de todos, como es ciberseguridad, inteligencia artificial, blockchain, que está puesto muy de moda también por el tema de las criptomonedas y las inflaciones que está habiendo con toda esta parte del mercado. Y realmente desde nuestro punto de vista estamos viendo un momento crítico en el que todas las pymes de España pueden tener una oportunidad de lujo, si se hicieran las cosas adecuadamente, de poder dar ese avance, esa transformación digital que el COVID ha provocado que tengamos que acelerar y que evidentemente se ha visto que es un momento adecuado y que las empresas pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías para poder seguir manteniendo una eficiencia y un buen servicio para sus clientes. Estoy completamente de acuerdo. Recibíamos en este mismo plató hace solo unas semanas al consejero de la Comunidad de Madrid de Economía, a Javier Fernández Lasqueti, y salió un tema que para mí, bueno, pues a veces es como eso que está ahí y no sé si se materializa o no, que es la colaboración público-privada. Y continúo contigo, José Antonio. Esta colaboración público-privada para el tema de la innovación, de la digitalización, debe producirse. A tu juicio, ¿crees que se está produciendo? ¿Hay nuevos proyectos que se están cociendo tras el COVID para poner en marcha iniciativas que de verdad cambien nuestra piel como país y no dependamos, como siempre, del ladrillo y del turismo? ¿Cuál es tu opinión? Personalmente creo que se están empezando a dar esos pasos necesarios para poder hacerlo, pero todavía sigue habiendo demasiada incertidumbre en el mercado y en cómo van a llegar los fondos y en cómo las empresas pueden llegar a optar a esos fondos para poder llegar a esa transformación, que al final sí que se ve pues, ciertas iniciativas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid ha sacado el Consejo Asesor del cual soy miembro para ayudar a la comunidad, a las empresas de la comunidad y a la propia institución pública a cómo debe hacerse o cuál es el camino que debe optar para poder digitalizarse. Y lo cierto es que ha incluido a diferentes CEOs y presidentes de diferentes empresas, tanto tecnológicas como no tecnológicas, para utilizarlos precisamente como un asesoramiento de cuál es el camino que debe recorrer. Con lo cual yo entiendo que ese es el camino que evidentemente la Administración Pública tiene que recorrer. Es decir, ver hacia dónde debemos dirigirnos y aprovechar de expertos de diferentes tipos de empresas y tipologías que te permiten poder saber qué camino tienes que recorrer. Pero sí que es verdad que en otras muchas comunidades hay mucha incertidumbre, sobre todo de qué fondos van a llegar, cuánto va a llegar, cuándo va a llegar. Y muchas empresas o pymes, en este sentido, que quieren optar a poder llegar a esa transformación, se ven un poco agobiadas por la incertidumbre que hay ahora mismo en el mercado por ello. Volveremos a hablar de este tema, que quiero ir alternándolos, porque creo que en el encaje de ambos está la parte de la visión. Pero Daniel, te pregunto sobre un tema. Mira, cuando empezó la crisis de 2008, que esa sí fue una crisis financiera, no la que estamos viviendo, apareció un término en nuestra vida que fue la prima de riesgo. La prima de riesgo con todo lo que conllevó, que casi estuvo en 700 puntos básicos aquí en España. En esta nueva crisis que tenemos aparece un factor que estamos mirando muchos con mucha cautela, que es el índice de morosidad en los bancos. El índice de morosidad, y en especial me refiero a la parte empresarial, porque de esto va nuestro tema de hoy,
bueno, que ha ido increciendo, que al final sabemos que hay unos ICOs con unas garantías personales, pero sin duda el sector bancario, que está de rabiosa actualidad día sí, día también. ¿Cuál es tu opinión del porvenir que hay para los 12 próximos meses? Es decir, ¿hay una solución para intentar que este índice de morosidad, tanto para la parte bancaria, pero me pongo en la piel ya no de los bancos, que son los que son y los conocemos, de las pymes, de los autónomos? ¿Hay alguna solución, entiendes tú, ante un escenario que se prevé complicado para intentar rebajar o que no crezca con tanta fuerza este índice? Sí, a ver, yo creo que además son dos aspectos muy importantes. Es muy importante que la empresa esté fuerte, es muy importante que el banco, que es el que te financia, esté fuerte. Son dos conceptos. Entonces, por desgracia, estamos viendo mucha morosidad en las empresas y mucha morosidad bancaria. ¿Qué sucede? Que la empresa, cuando a lo mejor tiene problemas de financiación, ¿por qué es? Porque la gente muchas veces dice, tengo problemas de financiación, pero la palabra financiación en latín significa crédito, por lo tanto, y confianza, ¿no? Entonces, al final, el banco, ¿por qué va a confiar en ti? Si tú tienes 0 impagos, si tú demuestras que durante los últimos 5 años no has tenido impagos, el banco va a confiar en ti. Y por otra parte, los bancos en sí mismos, según el Banco de España, tienen un 4,35% de morosidad, que llevado a números son 52.000 millones. ¿Qué significa? Que si quien te tiene que financiar tiene a su vez impagos, va a ser más complicado que te pueda financiar. ¿Qué es la apuesta que hace M0 tanto en el sector bancario como en el sector empresarial? Reducir esta morosidad, porque se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Desde el punto de vista preventivo, o sea, todos los bancos son muy buenos en la predicción, pero lo que falla muchas veces es que haya una justicia rápida. Y nosotros llevamos 14 años aplicando justicia rápida, justicia en 30 días. O sea, nosotros a cualquier empresa en España a nivel internacional cuando exporta le podemos garantizar que en 30 días tiene una sentencia firme. Y ese es el valor que podemos aportar a un empresario, pero cuando vaya al banco y no tenga morosidad, el único riesgo de un inversor es que no haya morosidad. Si yo tuviera que prestar a alguien 100.000 euros, lo que me voy a fijar es que no tenga morosidad del pasado y cómo tiene protegido el futuro. ¿Qué sucede? Que los bancos son predictivos, pero no saben si su cliente le va a pagar o no. Por lo tanto, si queremos aportar toda la liquidez en 2022 a estas empresas en España y las que vayan a exportar, lo que tenemos que ayudarles es a que no tengan morosidad del pasado y tengan un 2022 tranquilo. Y esto es justicia rápida, es el sueño de cualquier empresario. Y yo me aventuré en 2008 a este proyecto que me apasiona y que llevamos 14 años ayudando a más de 2.000 empresas a tener justicia en 30 días. Interesante, vuelvo a cambiar de bando porque mezclo la innovación con la supervivencia de las empresas, pero me interesa, José Antonio, algo que nombrabas, ¿no? Efectivamente, estos fondos Next Generation, que parece que son la eterna promesa, ¿no? Que están ahí al alcance, que llegan, que no llegan, pero no se sabe todavía con concreción ni cuándo, ni dónde, ni lo más importante, ni quién va a ser el juez que los reparta. Por lo tanto, si hay indicios, ¿no? Quizá me haya pasado en la apreciación, porque hay indicios que parece que las comunidades autónomas van a tener un rol muy protagonista, que va a primar la generación de empleo, que va a primar la colaboración público-privada. Hay determinadas cosas que se van sabiendo, pero parece alucinante que hemos corrido mucho para tener unas vacunas que funcionen y no se está corriendo en la implementación de esos fondos. Me gustaría saber vuestros proyectos, por bajar un poco a la realidad, no a aquello que nos va a venir de Europa y que nadie ni lo ve, ni lo ha palpado, ni sabe ni si existe, ¿no? Y hay que creer teniendo un acto de fe. ¿Qué proyectos crees tú que se podrían poner en marcha en una comunidad autónoma con el objetivo de que esa comunidad y por ende todo el país se digitalizasen, innovasen? Y lo digo de la mano de las entidades públicas. ¿Cómo se puede poner en marcha esto? Realmente cogiendo un poco el rol de lo que están haciendo algunas comunidades, porque sí que es verdad que, como te comentaba antes, que muchas comunidades ya están empezando a dar sus pequeños pasos. Hay algunas que van más avanzadas, otras más retrasadas, porque están esperando un poco para ver cómo va evolucionando el tema. Pero ha habido una en concreto que, por ende, es de que todavía están las cosas un poco... No te voy a mencionar cuál es, pero que creo que está escogiendo el camino adecuado de cómo debería de plantearse. Y el camino es el siguiente. Realmente lo que se está intentando es hacer una versión de consultoría alrededor de las pymes que realmente necesitan una digitalización propiamente dicha para poder evolucionar tanto su mercado como su propio negocio. Y al mismo tiempo, una vez hecho eso, lo que se crea es un producto general en el cual tú no solamente haces un CRM, un e-commerce, un demás, porque muchas veces la gente piensa que digitalizarse simplemente es que yo tengo mi programa, mi aplicación o lo que sea, y yo ya estoy digitalizado, pero eso es la mitad.
La otra mitad es que la propia empresa tiene que cambiar su filosofía de trabajo para poder hacer eso. Y eso es un poco lo que están haciendo esta comunidad, que es que no solamente proveemos de la solución, sino nos aseguramos de que esa solución se instala, se sigue y la gente está formada adecuadamente para poder sacarle partido a esa solución. Entonces, en ese momento en el que esa empresa y todos sus empleados sepan cómo debe funcionar, entonces podremos decir realmente que es una empresa digitalizada, porque tú puedes tener, por poner un ejemplo, un Ferrari fantástico y súper caro y que puede ir súper rápido, pero si no vas a correr ninguna carrera y te vas a dedicar a ir por la calle, pues realmente creo que es una inversión que no merece la pena absolutamente para nada. No le vas a sacar el partido para lo que realmente va a hacer. Entonces, esa fórmula en la que además parte lo subvenciona la comunidad autónoma y parte lo tiene que asumir la propia pyme, creo que es esa mezcla público-privada que comentabas, que es el camino que debemos de seguir, junto con una formación adecuada y con la tecnología adecuada para las necesidades que tienen esas empresas. Muy interesante. Mirad, os hago una reflexión y en este caso os voy a pedir opinión a los dos. Voy a empezar contigo, Daniel. Pero mirad, nosotros, yo llevo 12 años trabajando en temas de money, consiguiendo inversión para empresas y me encuentro normalmente a un empresario, una emprendedora que empezó sola, que ha ido caminando y que ha tenido que conocer todos los departamentos necesarios que hay en cualquier empresa del mundo. Hay un departamento de producción, comercial, recursos humanos, cuántas cosas hay que saber para llevar el timón de una empresa que os voy a contar a vosotros. Pero efectivamente, saber de todo no es fácil. También el que sabe de zapatos, el que sabe más de la parte de recursos humanos, de la parte legal. Pero esa parte contable, financiera, fiscal, y por eso me estoy refiriendo, me encuentro mucho perfil que tiene externalizado estos servicios y que no le da para más el día. El día tiene 24 horas, bastante poco duermen los empresarios. Y me encuentro mucho perfil que esta externalización lo que intenta buscar es financiarse de la mejor manera, pero también muchas veces me encuentro que no tienen ni capacidad económica y por eso muchas veces recurren a nosotros para buscar inversión. No tienen capacidad económica, capacidad temporal, ni conocimientos, quería decir, para ser capaces de solventar un tema crítico. Y es que un producto que han generado o un servicio que han otorgado a su cliente y que por tanto ya deberían haber cobrado, no lo tienen. Esto es un roto para una empresa de tamaño monumental. ¿Cómo se puede trabajar con estos perfiles? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera puede confiar un empresario en una empresa como vosotros, Daniel, o cualquier otra que tenga un servicio parecido para intentar solventar este tema? Pues es buena pregunta porque nosotros al haber trabajado con más de 2.000 empresas pues tenemos un perfil y además empezamos en 2008-2012 que cerraron 400.000 empresas por morosidad, o sea que algo vivimos en 2008 y creemos que podemos aportar bastante. Hay 4 herramientas muy básicas para conseguir financiación que me gustaría que hoy las empresas tuvieran claro. Lo primero, su empresa tiene que ser rentable, o sea un Excel, cualquier empresario puede coger un Excel y los ingresos superan a los gastos y si no lo superan hoy en día, que haga un plan de contingencia a 6 meses. Es simplemente que vea cómo puede hacer para que los ingresos superen a los gastos. Lo segundo muy rápido sería que no tenga impagos, porque claro, le tiene que demostrar a un tercero que sabe cobrar. Entonces, la morosidad lo que indica es que no sabes cobrar tus deudas, por lo tanto, ¿cómo un tercero te va a volver a prestar si ya tienes morosidad? Lo tercero, que el producto ya esté vendido. Y lo cuarto, que tú seas confiable y tu comprador sea confiable. Es decir, si un empresario quiere conseguir 1 millón de euros, vamos a pensar que quiere hacer una operación de 1 millón de euros en España. Lo primero que tiene que hacer es que quien se lo vaya a pagar sea confiable, es decir, sea una empresa que lleve más de 3 años en el mercado y que sepa que tiene un histórico bueno. Él lo tiene que tener bueno, el proyecto tiene que ser rentable y no tiene que tener morosidad. Y ahí es donde fallan las empresas. Lo que conocen es la justicia ordinaria, que es lenta, muchas veces cara y ineficaz, porque una justicia lenta no es una buena justicia. Nosotros tenemos la suerte de que aportamos justicia en 30 días en todo el mundo. Es decir, cualquier empresario que quiera certidumbre, lo que necesita es justicia rápida, que es el sueño de cualquier empresario, pero que no llega. Y muchas veces, y es un poco el concepto que hoy queremos trasladar del empleo, de las empresas, nosotros tenemos un eslogan que muchas veces es que realmente sin financiación no hay empresas y sin empresas no hay empleo. Y si queremos generar empleo, tenemos que ir un paso detrás. Si queremos financiación para que haya empresa, necesitamos 0 impagos. O sea, al final, si hay 0 impagos, hay financiación. Y nosotros podemos ayudar a cualquier empresa en España a conseguir financiación. Están vinculados. José Antonio, una pregunta. Con este objetivo que tenemos tan claro en nuestro programa de dirigirnos a que muchas veces lo decimos, un país con salud es el que tiene empresas, ¿no? Voy a vincular, antes de llegar al último tramo de esta tertulia, que me interesa que también nuestros espectadores tengan vuestro pulso, el de empresarios, directivos, de qué perspectivas tienen para el futuro. Pero antes de llegar a ese bloque, me interesaría focalizar la innovación, la digitalización, que se puede dedicar a una empresa para miles de cosas, pero
¿se podría vincular la innovación y la digitalización hacia la supervivencia de empresas? ¿Hay proyectos que podamos trabajar como país con el objetivo de que esta innovación, estas oportunidades que están surgiendo en el teléfono móvil, en aplicaciones, cómo se puede trabajar desde la innovación y la digitalización para que precisamente consigamos una mayor supervivencia en la parte financiera, fiscal y de otros temas económicos de las empresas? A ver, personalmente te diría que aquí un poco de los puntos, o sea, ahí puedes ver diferentes tipos de modelos. O sea, un modelo podría ser, al fin de cuentas, conseguir optimizar, automatizar cualquier tipo de procedimiento que tuviera que ver con los temas de financiación, con lo cual acelerarías muchísimos trámites que a día de hoy, que no sé si a fin de cuentas tenéis algo parecido. Pero al mismo tiempo también creo que el punto realmente que comentabas de la supervivencia del país, la evolución, la riqueza que puede tener un país, una de las cosas que creo que es más importante y que creo que todos olvidamos al fin de cuentas es de que España es un país de pyme. O sea, hay grandísimas empresas, algunas empresas que son Inditex, que a fin de cuentas podemos decir que es una de las empresas más grandes del mundo y que generan miles de puestos de trabajo, pero el grueso del país lo tenemos en la parte de pyme, la mediana y pequeña empresa. Entonces, ¿qué problema hay a día de hoy? De que no se les cuida. O sea, la visión que se tiene de ese tipo de empresas o del empresario, en fin de cuentas, es una visión muy negativa, muy visceral, y se está todo muchas veces enfocando más en la parte de lo que es el propio empleado, que me parece correcto, a fin de cuentas, que hay que defender los intereses del empleado, pero lo que viene siendo lo que es la parte del propiamente del autónomo, no. Y el principal problema es de que España al final no consigue evolucionar como país porque esas empresas que generan a fin de cuentas riqueza, productos nuevos, ideas nuevas, no evolucionan, no permitimos que crezcan. Todo el mundo del hub, por ejemplo, que nosotros a fin de cuentas estamos trabajando en montar un hub de emprendimiento con un máster ligado a toda la parte de emprendimiento, creemos realmente que es ahí donde va a radicar la riqueza que puede tener España dentro de unos años. China, por ejemplo, evidentemente no es el mismo mercado, no es el mismo tamaño de país, pero la filosofía que se tiene, a fin de cuentas, es de crear, de que no tengas miedo de equivocarte. En Estados Unidos se pasa exactamente lo mismo. O sea, menciono China, pero Estados Unidos, el gran empresario no es el que ha triunfado, sino el que se ha estrellado 300 veces y finalmente acaba triunfando. Se ha levantado, efectivamente. Correcto. Entonces, pero aquí hay ese miedo al querer crear y montar, porque por un lado hay problemas y hay dificultades para poder montarlo. Es cierto que se necesitan temas de inversión para muchas veces poder crearlo y ahí se generan muchas dificultades para poder obtener esos fondos para poder trabajarlo. Pues antes de llegar a la parte final, sí me interesa, aunque vuestra visión es siempre enfocada a vuestro tema, pero de manera breve, una pequeña valoración de vuestro sentimiento que tenéis por dentro de lo que está por venir. En primer lugar, Daniel, te pregunto a ti, ¿piensas que estamos ante un escenario para los próximos 6 o 12 meses positivo para las empresas? ¿Estamos con viento a favor o con viento en contra, teniendo en cuenta todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en el ámbito macroeconómico? Yo creo que depende de cómo te protejas. Al final, yo es que lo viví en 2008-2012, hubo empresas que salieron crecidas, es decir, hubo empresas que obviamente la competencia empezó a tener impagos y falta de liquidez, y empresas que estaban muy fuertes, o sea, al final esa cuota de mercado les vino a ellos, el viento les vino a favor, porque muchas empresas no se podían financiar. O sea, lo que hubo en 2008 fue que se cerró la llave al crédito, entonces cuando no hay crédito, ¿qué sucede? Que no sabes dónde ir. Entonces yo creo que para aquellas empresas que se protejan les va a ir muy bien 2022, ya lo he comentado antes, esperamos que nosotros podemos financiar cualquier empresa que trabaje en mercados nacionales e internacionales con ayuntamientos. O sea, tenemos un acuerdo, por ejemplo, para poder financiar cuando trabajas con ayuntamientos. Por lo tanto, si hay financiación, hay empresas. Si hay empresa, hay empleo. Ese es el mensaje que creo que en 2022 es el mensaje clave. Muy bien. José Antonio, una pequeña valoración. Yo te diría ¿Tu quiniela? Yo te diría un punto intermedio, pero básicamente un poco lo que ha dicho él. O sea, va a haber empresas que, dependiendo un poco cómo evolucione el tema de que se acaban los ICOs, se acaban los ERTEs, entonces ese momento va a ser un momento crítico y que va a marcar el antes y el después de lo que va a pasar ahora, pero también hay oportunidades. O sea, realmente aquí el punto más importante está en ver qué pasa finalmente con esos fondos europeos, ver si son la panacea que todo el mundo cree que es o al final no va a ser una panacea, pero sobre todo es quien se prepare bien y tenga las cosas bien preparadas para cuando se acaben los ERTEs y los ICOs,
seguirá creciendo y probablemente haya muchas más oportunidades de mercado porque habrá gente o empresas, mejor dicho, que caigan y entonces hay que coger más cuota de mercado, y habrá otras que evidentemente pues al caer por no haber preparado y haber hecho bien los deberes no lo pueda tener tan positivo el panorama. Daniel, José Antonio, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer haberos escuchado y estoy seguro que ha sido un debate enriquecedor.